Bueno, es un gusto, como siempre, saludarlos y acompañarlos en un video más de Contacto Deportivo. Hoy se logró algo que no es común, que no es frecuente, que ya se sabía que iba a pasar, porque el hecho de que estuviera en una semifinal dos equipos guatemaltecos, pues aseguraban o garantizaba que uno de los dos iba a avanzar a una final. Y me refiero a que Comunicaciones logró avanzar y clasificar por lógica a la final. Hay que recordar que este es el primer formato, o sea, este no es la CONCACAF Champions, no es la Liga CONCACAF, únicamente es el área de Centroamérica. Para los que preguntan por qué no está los equipos mexicanos o estadounidenses, es porque no, ese es el formato siguiente, la famosa CONCACAF Champions, pero Comunicaciones logró avanzar, logró ser más certero, logró pasar y ser superior ante un Guastatoya que quiso, pero que futbolísticamente no pudo. Definitivamente fue muy superior lo de Comunicaciones. Interesante algunas piezas para los que creo que quedó claro, para los que justifican o creen o consideran que ya no hay un nivel por parte de José Manuel Contreras, pues hizo un buen partido e incluso fue una pieza clave en ese resultado final que se da a favor de Comunicaciones. Interesante la propuesta ofensiva que puede mostrar en algún momento el equipo blanco, con su jugador ecuatoriano que termina siendo incluso catalogado por la televisora y demás como el jugador del partido, en el caso de Anangonó. También con participación de Junior Lacayo, que también consigue una anotación. Pues Comunicaciones logra avanzar ante un Guastatoya que en algún momento quiso, pero que no pudo plasmar y no pudo conseguir las anotaciones. Incluso la anotación por parte de Comunicaciones, la del Escano, termina siendo parte del error del guardameta, ¿verdad? De Lemus, un error espantoso, cualquiera le puede pasar, pero bien aprovechado, ¿verdad? Y ahí es donde es importante tener esa certeza en ataque. Pero, ¿cómo lo analiza Gustavo? ¿Cómo le pareció? ¿Es justo ganador en este caso Comunicaciones? Yo creo que sí. ¿Y está de acuerdo con el jugador del partido? ¿Le llamó la atención a algún otro? ¿Cómo está? ¿Qué tal, José Pablo? Para toda la gente que nos acompaña y los cremas que están felices. Ahí tengo un primo que se llama Erwin Velázquez, que rápido me puso, bueno, fue el global 3-1. Yo le dije que no, que para mí es un 6-0 en este caso, porque son los 6 puntos que se ganaron. Muchos meten lo de los goles, porque a la larga, si por ejemplo hubiera ganado 3-2 o hasta 3, se iban a penales, pero si no se llega a eso, lo que debe o debería prevalecer son los puntos. Y en ese caso, Comunicaciones ganó 0-1 y ganó 2-1. Y en cuanto a algo que yo considero importante, es señalar que Comunicaciones se convierte y se ha convertido ya en el primer finalista guatemalteco con el actual formato de la Liga CONCACAF, que después de la pausa del 2020 por la pandemia, que se jugó un solo partido con las ventajas para que va a mejores números, ahora es a doble partido, y precisamente por lo que ha venido haciendo Comunicaciones, el equipo de Julio Olivera, que entre paréntesis también encontró su 11, porque ahí está desde Moscoso, pasando por un lateral derecho que es Robles. Los centrales terminaron siendo Samayoa y también el caso de Corena. No se utilizó todavía José Carlos Pinto, podría venir más adelante, y Alexander Larín, más Espino, Contreras y Sarabia. Lo de un lado, Santis, más Anangonó y también Lescano. Respecto a la figura del juego, pues para mí fue Contreras. Él aguanta la marca y hace el pase hacia Anangonó para el primer gol. Y luego Contreras aprovecha la falla en despeje que no le dio a nada directamente en este caso el arquero Adrián de Lemos, y le dio, eso sí, la ocasión directamente a Contreras para hacer el pase atrás, y el acompañamiento del Escano fue muy bueno. Incluso el Escano hizo su sexto gol. Si Comunicaciones consiguió 15 goles a lo largo de la competencia, que inició contra el 11 Deportivo con empate y ganancia a domicilio, y luego lo extendió con Alianza a 2 victorias, dividió victorias y eliminó a Saprissa, el penúltimo campeón de este certamen, y luego ahora le hace doble victoria a un equipo que está desmadejado.
realmente luchador, pero con limitantes notorias. Yo le escribí a alguien que es un amigo que después apareció la asistencia, por eso yo incluso le escribí que era un tardío despertar, me refiero a Rafinha, que hasta el momento ha sido de las más profundas deudas que tiene de las incorporaciones que hizo en base a él y lo que había producido en Santa Lucía con las más altas expectativas del equipo guastatoyano, que se queda al margen sin haber ganado un partido, 2 empates y el segundo fue de muchos vuelos porque eliminó al último campeón con ese 2-2 en Alajuela ante la Liga y ahora tendrá que tratar de ganar en Santa Lucía ante un equipo campeón que buscará su primera victoria en la segunda vuelta a costa de ellos para tratar combinando, que es una combinación, creo, José Pablo, no sé cómo la veas, factible, de que Santa Lucía pudiese volver a ganar y tumbe a Guastatoya para volver a un tercer lugar, partiendo de que en el Estadio del Trébol, Municipal y Antigua pudieran empatar y entonces así retomaría Santa Lucía el tercer lugar de la tabla. Pero de la serie, de verdad que una limitante enorme, timorato en cuanto a propuesta de ataque, no a esfuerzo en el campo, porque algunos incluso se excedieron y terminaron con infracciones como Cías Hernández, antes como Fucup, que después fue cambiado, etcétera. Pero el Guastatoya reciente de otro nivel, el Guastatoya de otra cara, esa desapareció y realmente podría tener una sentencia terrible si la combinación de su propio resultado, que tendría que ser victoria para anular a Sololaya Cobán, pues eso en la cancha de Santa Lucía no parece una perita en dulce si sigue jugando Guastatoya como hasta el momento. No sé cómo ves ese panorama como secuela de lo que a nivel internacional se ha mostrado contra Comunicaciones en la serie entre dos equipos que se conocen muy bien y Olivera incluso fue técnico de Guastatoya, pero la cara de este equipo al momento de Travieso Guzmán dista mucho de ser o quedar a la altura o cerca de la altura de lo que ha sido Guastatoya en buena parte del último quinquenio como mínimo. Sí, hay que empezar porque el plantel que tiene Guastatoya es para competir, para intentar buscar hacer algo más. Creo que tiene la calidad humana para uno pensar que su posición debiese ser otra. Sin embargo, futbolísticamente eso no se ve reflejado, no se plasma. Está en deuda para mi forma de observarlo el Travieso Guzmán, porque es cierto, logró conseguir ese avance y todo lo que ustedes quieren en la parte internacional. Sin embargo, el rendimiento del equipo no es el óptimo, sino muy por el contrario. Estamos observando un Guastatoya que con todo y que tiene una de las plantillas más caras de Liga Nacional, pues está en las últimas posiciones, inclusive intentando ver si logra continuar o no en Liga Nacional, a combinación de resultados contra equipos que son, con todo respeto, Gustavo, en algún momento extremadamente débiles. O sea, es que no podemos comparar en cuanto a plantilla, experiencia, nivel y demás, incluso Guastatoya con la plantilla de Sololá, por ejemplo. Sin embargo, estamos ante una situación en la que hay que hacer la comparación porque son los rivales directos por los mismos resultados que tienen, ¿verdad? Pero si usted lo analiza en frío, no tendría punto de comparación en teoría. O sea, Guastatoya se preparó para hacer una mucho mejor participación, sin embargo, no lo está haciendo, inició muy mal, hubo un cambio de técnico por lo mismo, pero al final los resultados no se le han venido dando a Guastatoya, sino muy por el contrario. En algún momento sí tiene ese efecto de hacer un buen partido, pero hacer dos malos, y luego un pequeño chispazo de algo bueno y otros malos, pero no tiene regularidad. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Que teniendo la capacidad, pues eso no se ve plasmado, eso no se muestra. Usted se recordará ese partido que nos tocó transmitir a nivel de radio con Antigua. Pues ahí pudimos observar que Guastatoya en algún momento hasta le pudo competir a Antigua de tú a tú. Sin embargo, se tragaron oportunidades, se dieron el balón, dejaron jugar al rival y al final les terminó saliendo muy caro porque no lograron sacar el resultado en su propia cancha, en el estadio David Cordón Hichos. Entonces, es importante, Guastatoya tiene que primero tener más confianza en sí mismo, tener más propuesta, más garra en ofensiva, en la creación inclusive de juego, porque
al final hay que recordar, hay jugadores que tienen la capacidad como Landín y que ya lo han logrado demostrar, pero es que no pueden estar ellos en el medio campo intentando hacer todo, ¿verdad? Si no les llega el balón, no van a hacer absolutamente nada, y creo que ahí es donde peca Guastatoya, en ese medio campo, en donde casi no se crea fútbol, y las piezas que están, como usted bien menciona, como el caso de Rafinha, están muy por debajo del nivel habitual, ¿verdad? Entonces, eso es importante, pero no sé, para usted, Gustavo, ¿está en deuda el Travieso Guzmán? Absolutamente, si recordamos que le trajeron un cuerpo técnico a la mexicana con eh, Guamerú, García, bueno, García, prácticamente el jugador, el hijo, y él recomendó al segundo, y quien antes aparecía a dar las órdenes, porque definitivamente todavía no estaba el Travieso ahí a un costado del terreno en los primeros partidos. Sí, definitivamente que si tomamos en cuenta lo alto de la inversión hasta el momento, es una deuda evidente, grande, diría yo, y a ver si la puede cumplir. Incluso es notorio, ya es de ley que o se queda Guastatoya o se queda Cobán. No sé cómo visualizas en base a la inversión. Recordemos a toda la gente que llevó Cobán y que comenzó con Benítez y que ahora está con Vini, también a la que comenzó con Rafa Díaz en Guastatoya y que ahora tiene Guzmán. ¿Cuál podría ser el fiasco más grande? Porque uno de los dos se queda, los dos ya no pueden entrar por la puntuación que tiene, sobre todo Cobán, que viene de abajo. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Vamos todos juntos contra la pandemia. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Sí, señor, no debes relajarte. El COVID anda suelto. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Yo sí me vacuno porque así prevengo. Elisa aconseja que nos vacunemos. Sí, señor. Sí, para mí el principal problema, empecemos porque clasifican 8, ¿verdad? Entonces es un premio a la mediocridad. Para mí ninguno de los dos tiene el mérito de estar ahí. Hay que decirlo como tal. Creo que ninguno de los dos merecería poder avanzar y clasificar. Lastimosamente, el formato de nuestro torneo le va a dar la posibilidad a uno o a otro, ¿verdad? Y que logra medio salvar o componer la situación, porque ya se imagina usted que logra avanzar en la última posición, pero por lo menos avanzar cualquiera de ambos y que después haga una participación decente, pues salva la plana, porque al final hay que recordar que para los directivos, para la misma afición o en algún momento las marcas, lo que más les importa es esa recta final, ¿verdad? Es cómo logren finalizar más allá de la regularidad a lo largo del torneo, sino que es increíble, o sea, a lo mejor inclusive se mete Guastatoya, se mete Cobán y luego pueden llegar hasta la final, y haciendo un torneo muy mediocre, pero con una plantilla interesante que tiene capacidades y que al final se la pueden creer. Hay que recordar lo que pasó en primera división con Misco, ¿verdad? Misco tenía una plantilla muy interesante, quizás no hizo el mejor torneo, pero de ahí fue creciendo anímicamente, ¿verdad? Conforme fueron dejando rivales, y hoy está Misco en la final. Yo sí creo que el factor psicológico es muy importante en algún momento, y los equipos, aunque no hayan tenido esa regularidad, si empiezan a jugar bien en la recta final, se la empiezan a creer y demás, y tienen las condiciones, y que creo que ambos tienen condiciones, tanto Guastatoya como Cobán, pues pueden ser rivales duros, complicados en algún momento. Pero creo, Gustavo, que va a ser interesante porque el equipo de Vini se ha caído mucho, y no ha sido el Cobán que muchos quisieran, e incluso con jugadores que han estado o que han sido comprobados la rentabilidad en otros torneos, como el caso de Agustín Herrera, pero que este no ha sido para nada en lo absoluto su torneo, sino ha estado muy por debajo del nivel habitual, ¿verdad? Entonces va a ser muy interesante. Yo considero que puede ser Guastatoya antes que Cobán, pero no descarto que pueda ser al revés y que en algún momento se meta Cobán y no Guastatoya. Bueno, yo la veo más que Sololá recibiendo a Chuapa, mientras que visita Guastatoya, Santa Lucía y Cobán a Iztapa, donde no ha ganado nunca, pues de repente la hace la primera, pero yo veo todavía así, por el tipo de rival y jugando en casa,
que en el Chambá pudiera crecer la opción a última hora, si se quiere, pero opción del equipo de Rafael Díaz. Bueno, lo menciona el titular en la segunda parte. Yo quiero felicitar a la distancia a Eric Gordillo, ese tritón de 22 años, que es oriundo de Puerto Barrios, es el Aquaman guatemalteco, y que en los 200 metros combinados, en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia, logró la medalla de plata. Ya había logrado en oro en 400 combinados, y eso le calificó definitivamente como el panamericano ya del 23 en Santiago. Me refiero ya a los panamericanos mayores, y él es el deportista guatemalteco hasta el momento de los Juegos, porque regresa después de lo que estaba inscrito en esas pruebas de natación con un oro, con una plata, la de este martes, y con un bronce. Así que definitivamente ahí está un sustituto de las grandes figuras varones que han existido en la natación. Muy bien por Eric Gordillo. Y ya para finalizar, José Pablo, dos cosas. Una, está definitivamente aquello de las finales mixco-marquense para los sábados 4 y 11 de diciembre, 6 de la tarde en el Santo Domingo de Guzmán y 8 de la noche del sábado siguiente en el Marqués de la Ensenada. ¿Qué te parece? Sí, la final de la primera división va a estar interesante realmente. Hay que recordar, yo sí creo que lo de Misco es muy, pero muy, mucho de prestarle atención porque tiene la mejor plantilla en primera división, ya se sabía y demás. Sin embargo, no se había podido plasmar, pero cómo terminan al final un torneo es muy importante y creo que Misco anímicamente está crecido. Claro, lo de Marquense también, porque tenía todos sus factores en contra, y yo se lo escribí incluso a Gustavo, que a mí me sorprendía que hayan logrado sacar el resultado con el estadio como estaba, porque es que hay que recalcar eso, era estadio lleno ahí en Huehuetenango, ¿verdad? Y aún así, y con el marcador en contra, lograron sacar un resultado a favor. Eso motiva a cualquiera, sin duda alguna. Va a ser un partido muy interesante, pero sí le voy a dar por plantel y demás un poco más o un grado de ventaja antes a Misco que a Marquense, pero no descarto, debo decirlo, que en cualquier momento pueda salir al revés y que pueda Marquense quedar campeón. Sí, efectivamente. Y lo otro importante, esta culminación de una nueva comparecencia entre ustedes, ¿qué te parece eso ya en proyección oficializado en la Liga Nacional? 29 y 30, final de ida de la apertura y final de vuelta 1 o 2 de enero. No, la verdad es que no estoy de acuerdo, Gustavo, y lo tocábamos en el programa de radio. No estoy de acuerdo porque creo que el gran perdedor es la Liga Nacional como tal. Y les voy a intentar explicar por qué. Porque uno en esos días es muy difícil poder competir contra algo tan importante como la Nochebuena, como puede ser arrancar un nuevo año y demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Es cierto, es fútbol, nos gusta o no, vamos a estar siempre pendiente y demás, pero para las mismas marcas es muy difícil el poder darse cuenta que el nivel de rating sin duda alguna baja, ¿verdad? Siendo una final y demás, pues no todo el mundo va a estar con esa expectativa viendo el partido, sino muy por el contrario, en algún momento hay personas que ya tienen a esta altura del partido su boleto para poder descansar esos días en algún lado, para irse a vacacionar. Hay mucha cultura, Gustavo, de irse a los departamentos, a mi casa, con mi familia en esas épocas, en esas fechas, y en muchos casos hasta se desconectan, ¿verdad? No todo el mundo va a estar pendiente, no todo el mundo va a tener cualquiera de las 3 compañías, o en este caso 2 realmente, que son pagadas, ¿verdad? Para poder observar los partidos, porque habrá que depender incluso hasta de eso. Yo puedo tener en mi casa Claro o Tigo, pero y si me voy a mi casa al puerto, y ahí tal vez no tengo los servicios de cable para poder observar esa final. ¿Y qué pasa? Me desconecto, ¿verdad? Simplemente mejor me entero después qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Entonces, es muy difícil en algún momento poder competir con algo tan grande, pienso yo, como son las fechas de fin de año. Entonces, por ende y por lógica, pues la expectativa baja un poco y el gran perdedor es la misma liga y el mismo jugador, ¿verdad? Porque al final, tanto partido,
tanta participación y demás, pues es en teoría para poder llegar a eso, a una gran final que para mí no se respeta. Y un claro ejemplo de que no se respeta es que termina un torneo y a la semana casi que ya está empezando el otro. No puede ser. O sea, a mi forma de verlo, no dan tiempo, pero ni que la gente celebre, ni que se goce, ni que se pueda hacer una preparación, nada por el estilo, sino es intentar sacarle el máximo provecho como a un jugo que se intenta exprimir todo y pensar que los jugadores son robots, perdón. Algo que no es así, sino son seres humanos que también quieren descansar, que también tienen familia, que también tienen compromisos y que están dejando por un lado sus fiestas, que están dejando por un lado su familia por la profesión. Bueno, son, como se diría de alguna manera, gajes de la profesión, porque yo también en el Deporte Nuevo Mundo mencionaba que en otras partes eso es más común. Acá primero se comenzó a hacer con lo de la Semana Santa, que en algún momento incluso este domingo de Resurrección se programó jornada, en México se hace también, y ahora pues con las fiestas de fin de año, que es algo también muy común con el Boxing Day allá en Inglaterra. Pero acá sí golpea de otra manera, precisamente por el costumbrismo que tenemos en estas dos etapas, la de fin de año y también la de Cuaresma y Semana Santa, sobre todo lo de Semana Mayor por la religiosidad que acá se tiene. Bueno, muchísimas gracias. No se olviden que tendremos material, como siempre, muy variado, y el domingo, pues José Pablo va a procesar el material gracias a algo muy bonito y muy completo que nos ha brindado Marvin González, en este caso para presentar en el último departamento que presentaremos en este 2021, me refiero al departamento de San Marcos. Luego habrá una pausa con reportajes que vamos a hacer respecto ya a las festividades de fin de año, para volver en el 2022 con los departamentos que nos restan, para rematar con el departamento de Guatemala, que nos cubrirá alguien excepcional también, como lo es el licenciado Miguel Álvarez Arevalo. Así que gustazo saludarlos, felicitaciones a los cremas finalistas, y justamente este miércoles conoceremos a partir de las 19 horas en adelante quién será su rival, primero en la casa canadiense o en la casa hondureña. Yo ya se los dije que pensaría que sería ideal o mejor que fuera Motagua, para que Comunicaciones trate de desquitarse de una final de aquella eliminación histórica, dramática, de tanto penal, 33 penales que se tiraron hasta que los pitufos lograron el pase a cuartos de final. Así que gracias y siempre con ustedes.